Bueno, nos resta ahora tratar de introducirnos en el segundo concepto que pretendíamos abordar, que es el de calor. Pero nuevamente nos va a ocurrir un poco lo que nos ocurrió cuando quisimos abordar el concepto de temperatura, que vamos a tener que abordar otros conceptos para poder llegar precisamente a comprender qué es lo que se entiende por calor. Entonces, fíjense que hemos introducido este nuevo concepto que vamos a tener que abordar antes de ir al concepto de calor, que se denomina capacidad calórica o capacidad calorífica. Pero antes de abordar estos dos, vamos a hacer un poquito un repaso del modelo con el cual estamos trabajando para poder tomar debida cuenta de lo que viene. Fíjense que nuestro modelo trabajaba básicamente con la idea de que nuestros cuerpos, que iban a recibir energía, o que recibían energía, básicamente eran aulas, habitadas por alumnos. Y los que de alguna forma u otra se veían afectados por la energía que nosotros le entregábamos al aula, eran precisamente nuestros alumnos, que los denominamos en nuestro modelo alumnos partícula. Fíjense que los representamos precisamente con esta imagen o con esta idea. Fíjense que esa imagen, de alguna forma u otra, tiene varias implicancias en nuestro modelo. En primer lugar, esta imagen nos muestra un martillo. Y fíjense que el martillo es precisamente para representar el concepto de trabajo. El concepto de trabajo, que es precisamente esa capacidad de realizar trabajo que va a tener nuestro alumno partícula cuando reciba la energía. Nosotros sabemos que alguien que tiene energía, y en este caso estamos hablando de energía cinética, energía de movimiento, algo que tiene energía cinética o energía de movimiento tiene capacidad de realizar trabajo. Porque tiene capacidad de intercambiar esa energía cinética y convertirla en un trabajo. Tiene capacidad de aplicar una fuerza y desplazar el punto de aplicación de la fuerza. Eso es fundamental. Por otro lado, fíjense que nosotros hablamos de partícula. Y asociamos a partícula la idea de gas monoatómico. ¿Por qué esta idea de gas monoatómico? Porque lo que nosotros queremos simplificar con nuestro modelo es la idea de que exista en la partícula constitutiva una molécula por ahora. Porque una molécula está formada por una fusión de distintos átomos o de un mismo átomo, una combinación, y adentro de esa partícula se podría meter energía. En cambio, nosotros si pensamos en nuestro alumno partícula como algo monoatómico, ya es más fácil darnos cuenta que la energía que va a recibir se va a traducir en energía cinética de movimiento, que va a poder intercambiar. Pero ya nos cuesta más pensar de que la energía que va a recibir se pueda llegar a meter adentro del átomo como estructura propia de la partícula. O sea que para nosotros la partícula esta, representada por el alumno partícula, es una bolita dura, que no tiene una constitución interna, y que toda la energía que va a recibir la va de alguna forma u otra a utilizar como energía cinética de traslación, o sea, como energía cinética de movimiento. Entonces, fíjense que nosotros para poder llegar al concepto de temperatura, partimos de que nuestros cuerpos, este era nuestro cuerpo, eran aulas. Y que estos cuerpos recibían energía. Ahora bien, ¿qué ocurría? Esta energía que recibían nos llevó a darnos cuenta de que teníamos que definir una nueva magnitud que era el concepto de energía interna. ¿Por qué? Porque esta energía la recibía el cuerpo, pero el cuerpo no se empezaba a mover macroscópicamente y sin embargo estaba ingresando energía. Entonces tuvimos que definir el concepto de energía interna para decir la energía interna es la suma de todas las energías que tiene cada una de las partículas constitutivas. En este caso, los alumnos partículas. Por otro lado,
comprendimos que los alumnos partículas, una vez que recibían esa energía, se empezaban a mover. Y precisamente el termómetro lo que iba a medir era el golpeteo de esas partículas sobre el bulbo del termómetro, y lo que iba a indicarnos era una lectura indirecta de la energía cinética promedio que tenían. Entonces fíjense que acá incorporamos esta idea de promedio precisamente por esta idea de equipartición. Es decir, si yo le entrego energía a este cuerpo, esta energía se va a repartir equitativamente, si se quiere, entre todas las partículas que lo componen. Eso no significa que alguna que puede recibir más y otra que pueda recibir menos. También eso significa que una que recibe más la podrá intercambiar con una que recibió menos, y así, digamos, se va a generar lo que se entiende como el concepto de energía cinética promedio. Y esa energía cinética promedio es precisamente la que detecta nuestro termómetro. Ahora bien, fíjense que también esto nos permitió comprender este concepto de irreversibilidad. ¿Por qué? Porque si esto recibe energía, por ejemplo, con un golpeteo macroscópico de un martillo, o sea, donde yo veo macroscópicamente la energía por el golpe, esta energía, después del golpe, se reparte acá adentro. ¿Qué significa que se reparte? Que se dispersa. Antes la tenía toda acumulada en el martillo que golpeaba macroscópico, y ahora la tengo toda repartida en martillitos. Entonces, eso es irreversible desde el punto de vista de la mecánica, porque yo no puedo convencer a todos estos alumnos que ahora tienen una porción de esa energía que me la devuelvan. Entonces, empezamos a comprender esta idea de cómo el rozamiento era un proceso irreversible, porque era un proceso que me quitaba energía del cuerpo, pero esa energía del cuerpo estaba ingresando dentro del cuerpo y se me estaba convirtiendo también en energía cinética, pero microscópica. O sea, fíjense cómo nosotros, para poder abordar un concepto como el de temperatura, tuvimos que comprender lo que era la energía interna, lo que era la equipartición y lo que era la irreversibilidad. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir adelante tratando de comprender cómo históricamente se tuvo que introducir o se introdujo este concepto de capacidad calórica o calorífica y qué significaba básicamente esto para los físicos que en esos tiempos precisamente estaban abordando el estudio de estos conceptos de temperatura y de calor. Siguiendo con nuestro camino de tratar de llegar al concepto de calor, vamos a abordar este nuevo concepto que hemos introducido, que es de la capacidad calorífica. Y aclaro acá que nuestro modelo lo seguimos, digamos, extendiendo a gases monoatómicos. Ahora, a continuación de esto, vamos a explicar qué pasaría si no estuviéramos frente a un gas monoatómico y frente a una molécula. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, fíjense la situación que planteo. Una situación bien extrema, si se quiere, muy extrema. Nuestro aula 1, al cual le vamos a entregar 10 joules. Y a nuestra aula 2, a la cual también le vamos a entregar 10 joules. Las masas de las dos aulas, como era nuestro modelo característico, son iguales. La ponemos en la balanza de platillos y se equilibra. Entonces fíjense que tenemos misma masa, misma energía entregada. ¿Cuál es la metodología de entrega? Cualquiera. Martillo, radiación, arriba de una llama, lo que fuera, pero son 10 joules y 10 joules. Ahora bien, ¿dónde está esta gran peculiaridad? Que nuestro aula 1 está formada por una sola partícula. Es decir, es una sola partícula monoatómica, supuestamente, que tiene toda la masa esta. Y nuestra aula 2 tiene 10 partículas. Entonces, aplicando nuestro modelo esta idea de equipartición que ya teníamos, acá, lógicamente, toda la energía, estos 10 joules, lo va a tener esta partícula. O sea que esa energía cinética que va a ganar esta partícula va a ser de 10 joules. No tiene con quién intercambiarla, es una idealización, esto en realidad no puede ser así, pero para comprender esta idea de capacidad calórica viene bien esta idealización. De hecho, un modelo es una idealización y es una abstracción la que estamos haciendo. Entonces, acá tenemos una energía de 10 joules por partícula, que es la única partícula que la tiene, o sea, esta partícula tiene una energía de 10 joules. Acá, la equipartición nos lleva a una energía promedio de 1 joule por partícula. Entonces, ya nuestro modelo nos permite, si se quiere, ir a un valor, lo cual es también ridículo en
ejemplo que estamos planteando, que la temperatura de esta aula sería 10 veces más grande que la temperatura de esta aula, porque acá el termómetro acá se va a enfrentar a una partícula que tiene 10 joules de energía, acá se va a enfrentar a una que tiene 1. O sea que tendría que marcar 10 veces más. Pero llevándolo a términos más científicos, lo que sí podemos decir es que la temperatura de esta va a ser mayor que la temperatura de esta aula. Ahora bien, los científicos en la historia de la ciencia, cuando no conocían esta idea del atomismo y de la granularidad que a nosotros nos está llevando precisamente a esta idea de equipartición, o sea, el atomismo te lleva a esa idea de equipartición y el atomismo te lleva también a esta idea de que algo puede ser monoatómico o no. Cuando no se tenía esa idea, lo que sí se tenía idea era precisamente de que había cuerpos que ante la misma energía respondían diferente que otros que recibían esa misma energía. Entonces, fíjense, este cuerpo recibe la misma energía que este y aumenta muchísimo más su temperatura que este. Entonces se instauró esta idea de capacidad calorífica. Se decía que el cuerpo este 1, por subir mucho su temperatura, tenía poca capacidad calorífica. Es decir, nosotros esta idea de entregar energía, ellos lo asociaban a entregar precisamente esta idea de calor. Entonces ellos se imaginaban que esta energía que se entregaba tenía algo así como que ocupaba un volumen. Es ridículo hoy en día pensar que esa energía ocupa un volumen, pero para ellos ocupaba un volumen que era el cuerpo que la contenía, y este cuerpo precisamente tenía esa idea de que tenía menos capacidad calorífica porque subía muchísimo más la temperatura que este otro. Entonces se decía que la capacidad calorífica de este cuerpo 1 era menor que la 2 porque su temperatura era mayor que la 2 a la misma energía recibida. Lo que nos tiene que empezar a quedar claro es que, por un lado, esta idea de capacidad calorífica de los cuerpos estaba brindándole a esos científicos, sin darse cuenta, la evidencia de la granularidad de la materia, de la distinta constitución que tenía uno respecto del otro. Al no tener claro el concepto de átomo, lógicamente no se tenía claro esta idea de monoatómico que estamos utilizando, no se tenía claro esta idea de equipartición, pero sí se empezaban a dar cuenta que, lógicamente, esta diferencia de respuesta frente a la energía recibida estaba dando cuenta, precisamente, de que había una constitución interna diferente en este cuerpo que en este. O sea, internamente tenían que tener una diferencia de todos los cuerpos que poseían la misma masa y que recibían la misma energía para que respondieran de esta manera. O sea, que esto era la primera evidencia de esa estructura de la materia. Fíjense que acá en estas dos figuras que presentamos, queremos precisamente traer esta idea. Fíjense que las dos figuras muestran que se vierte la energía y precisamente queremos traer esta idea de capacidad porque, digamos, históricamente se pensaba que la energía se comportaba como un fluido y que de alguna forma u otra podía verter, o sea, podía ser vertida y los cuerpos respondían a su capacidad calorífica de una forma o de otra. Es algo que hoy en día sabemos que no es así, pero que de alguna forma u otra esta recreación que hemos hecho con la historia de la ciencia muestra cómo vertemos la energía en este cuerpo que posee un solo molde, que se la lleva a ocupa, digamos, este lugarcito. Y en el otro vertemos esa misma cantidad de energía y fíjense que nos muestra un cuerpo que tiene como 10 moldecitos que se reparten precisamente en estos 10 lugares que son las 10 partículas que lo componen. Entonces fíjense que de alguna forma u otra esta idea de capacidad calorífica es esta idea de cómo responde un cuerpo en su incremento de temperatura a una dada energía que recibe. Hay cuerpos que a la misma energía suben más su temperatura y hay cuerpos que a la misma energía recibida suben menos su temperatura. Entonces, si ya nos empezamos a alejar un poquito, ahora vamos a ir al concepto de molécula, de gases monoatómicos, si pensamos en un líquido como el agua, por ejemplo, fíjense que el agua en los automóviles se utiliza como refrigerante. Porque precisamente el agua tiene una gran capacidad calórica en función de este concepto. Es decir, yo al agua le puedo dar, a una cierta cantidad de agua, le puedo dar mucha cantidad de energía y no va a subir mucho su temperatura. Entonces es bastante lógico tratar de refrigerar con agua. Tal vez porque el agua precisamente posee esta idea de que hay muchísimas partículas constitutivas y a su vez hay una idea también molecular.
El agua, lógicamente, es una combinación de hidrógeno y de oxígeno. Entonces ahora vamos a tratar de ver esta idea de molécula. Pero fíjense que el agua, como elemento, como cuerpo, como sustancia, tiene mucha capacidad calórica. Entonces es bastante lógico pensar que el agua se podía convertir en ese momento en un buen refrigerante. O sea, era una característica que tenía el agua precisamente de poder recibir mucha energía y no elevar tanto su temperatura. O, por ejemplo, tampoco enfriarse, o sea, había que quitar muchísima energía para lograr el congelamiento. O sea que la utilización, por ejemplo, también de agua se usaba para evitar precisamente las heladas, se ponían grandes cantidades de agua cerca de las plantas, porque lógicamente el agua tenía esa capacidad, digamos, de poder absorber, si se quiere, esas grandes variaciones de temperatura o esas grandes variaciones de energía y mantener más o menos una temperatura, si se quiere, no tan baja cuando había tanto descenso de temperatura en algún lugar. O sea, se podía controlar, si se quiere, esa temperatura con grandes volúmenes de agua. Repito, esta idea de que la energía ocupa un volumen es algo que ya hemos superado en la ciencia, pero que lógicamente los científicos tuvieron que sufrir una evolución en su concepto energético para poder darse cuenta de que no es un fluido la energía, pero que sí la energía es algo que entra dentro de un cuerpo y que responde de forma diferente a través de la diferencia de temperatura en unos cuerpos que en otros. Por eso que se empezó a hablar de esta idea de capacidad calórica. Así que, ¿qué lo vamos a hacer ahora? Vamos a ver un poquito qué pasa con los gases ya no monoatómicos, o sea, qué pasaría cuando repartimos energía en gases no monoatómicos y vamos a empezar a introducirnos en este concepto de calor. Continuando con nuestro modelo didáctico y yendo hacia el lado del concepto de calor, habiendo pasado por el de capacidad calorífica, vamos a analizar un poquito esta idea de molécula, porque hasta ahora siempre hablamos de gases monoatómicos para escaparle un poquito a la estructura interna propia de la materia. Es decir, nosotros sabemos que en la materia hay átomos, pero si esos átomos están agrupados, esos átomos a su vez tienen una estructura interna. Entonces tenemos una estructura dentro de una estructura. Entonces nosotros sabemos que los gases monoatómicos son un caso particular de los gases, porque en general el oxígeno, por ejemplo, no es monoatómico, sino que se manifiesta en forma molecular, como oxígeno 2. Lo mismo que el hidrógeno es molecular. Y acá ya hemos planteado un gas un poquito más complejo, donde hay dos combinaciones de dos átomos de distinta característica, que es metano, por ejemplo. Entonces fíjense cómo ya podemos decir que la molécula, que es una combinación de átomos, tiene una estructura interna. Entonces, ¿qué ocurre? Si tiene una estructura interna, cuando se produce la equipartición, cada molécula va a recibir su parte. Fíjense que acá básicamente lo hemos ejemplificado esto en estas dos figuras. Fíjense, en esta primera figura vemos la molécula donde representamos con un martillito, vamos a representar la capacidad de trabajo que va a tener la molécula por recibir su parte. Y acá en la segunda figura estamos dando cuenta de que la molécula recibe, digamos, a través de un martillazo, si se quiere, la energía que le va a corresponder. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La molécula ya no va a ser una bolita que solamente puede trasladarse. Ya la molécula va a poder vibrar internamente. Ya va a poder vibrar. Entonces, por un lado la molécula se va a trasladar. Y la energía cinética de traslación, esa energía cinética de traslación que está representada por el martillito, va a dar cuenta de la temperatura cuando golpee contra el termómetro. Pero el termómetro no va a poder medir esa energía interna que hay dentro de la molécula, porque el termómetro no puede entrar dentro de la molécula, no puede medir esa energía interna de vibración que tiene la molécula, que no solamente es de vibración, sino también de rotación. Entonces, lo que nosotros tenemos es que cuando el gas ya es molecular, y hablando de gases, porque también podemos hablar de agua si se quiere, cuando la estructura es molecular, la energía se reparte, o sea, se produce esta equipartición, pero ya la energía que recibe cada partícula constitutiva, en este caso que son moléculas, no toda está de alguna forma u otra ligada con la traslación de las partículas.
hay una parte que va dentro, precisamente, de la estructura de las partículas, y por lo tanto, lógicamente, no es tan directa esa medida que estamos haciendo de la temperatura como la estamos haciendo con los gases monoatómicos. Esa es la idea que queremos transmitir nosotros con esta, si se quiere, este paréntesis que estamos haciendo para ver un poquito lo que pasa cuando tenemos moléculas que lógicamente tienen a su vez su propia estructura interna. Entonces, continuando ahora sí con nuestro modelo y para finalizar con este concepto de calor, que básicamente lo vamos a entender como energía en tránsito. Fíjense que ya nos empezamos a dar cuenta que vamos a definir o vamos a entender por calor algo que no tiene nada que ver con la temperatura, porque la temperatura es la energía cinética promedio de la partícula. Y acá estamos hablando de energía en tránsito. Entonces, ya el alumno, de alguna forma u otra, tiene arraigado este concepto, digamos, de martillito con el trabajo. Lo que pasa es que el alumno, al llegar a esta instancia, tenía la idea de trabajo como una idea macroscópica, es decir, la idea de aplicar una fuerza y desplazar el punto de aplicación de la fuerza. Pero acá los trabajos son microscópicos, los realizan las partículas con ese martillito, que tienen también la capacidad de golpear y la capacidad de aplicar una fuerza y desplazar el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, fíjense que para introducir esta idea de calor, hemos preparado nuestras 3 aulas, no nos salimos del modelo. Para nosotros las muestras son aulas y las partículas constitutivas son los alumnos partículas con su martillito de un gas monoatómico. Entonces fíjense, ahí tenemos 3 aulas. En la primera, lo que hemos querido mostrar básicamente es que los martillitos, el alumno partícula, golpea contra las paredes que son el límite del aula, es decir, se choca contra las paredes. Y esos choques se tienen que ver manifestados del otro lado. Entonces fíjense que en la segunda aula que tenemos ahí aparece nuestra rectora, la rectora del colegio con el rodete, donde si apoya su mano contra la pared del aula, da cuenta de ese golpeteo. O sea, de alguna forma u otra, está recibiendo esta idea de trabajo en su mano. Y a su vez también, para dar cuenta del trabajo que pueden hacer las partículas, fíjense que en esta otra figura vemos cómo las partículas con su martillito podrían llegar a abrir una puerta. Entonces, no debemos descartar esta posibilidad o esta idea de aplicar una fuerza y desplazar el punto de aplicación de la fuerza que tenemos asociado con trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ahora ponemos las 2 aulas en contacto? ¿Qué pasa si las ponemos en contacto? ¿Qué pasa si a una aula a una pared la hacemos coincidir con otra pared? Entonces fíjense que acá se va a producir un enfrentamiento entre las partículas de esta aula y las partículas de esta aula. Si pensamos en el ejemplo anterior que veníamos manejando, acá teníamos una partícula grande, una sola partícula, acá teníamos 10. Pero imaginemos que acá tenemos partículas más energéticas que acá. Entonces fíjense que acá en esta figura que tenemos ahí está precisamente ejemplificado esto, donde partículas con martillos grandes se enfrentan con partículas que tienen martillos más chicos. Entonces acá lo que se produce es una transferencia energética en este sentido. Es decir, hay energía interna de esta aula que va a pasar a esta. O sea, acá hay una transferencia de energía. En este sentido, de la temperatura mayor a la temperatura menor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Parte de la energía que tiene esta aula se va a venir acá y le va a elevar la temperatura a esta. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos a una temperatura de equilibrio T', donde las 2 aulas tengan la misma temperatura. Entonces ahí se va a producir lo que se entiende como un equilibrio térmico. Entonces fíjense que nos aparece otro concepto, que es el de equilibrio térmico, que es donde nuestras 2 aulas, nuestras 2 muestras constitutivas, alcanzan la misma temperatura debido precisamente a esta transferencia energética, y esto es precisamente lo que entendemos por calor.
Este concepto de calor es la energía transferida de este cuerpo a este cuerpo. Entonces fíjense que calor para nosotros es energía en tránsito. Y no tiene nada que ver con la temperatura. Pero nosotros, la opinión, maneja los dos conceptos como si fueran sinónimos. Para nosotros calor es energía en tránsito. Y temperatura es una manifestación de la energía cinética de traslación promedio que tienen las partículas constitutivas de la muestra. Ahora bien, pensemos lo siguiente. Tenemos nuestro modelo. Hemos pasado por todos estos conceptos e incluso hemos agregado acá el concepto de calor. Pensemos lo siguiente. ¿Qué está pasando acá? Acá lógicamente se está repartiendo energía, está pasando energía de acá a acá. Y esto hace que lógicamente se produzca un equilibrio térmico, que todo tenga la misma temperatura. Cuando nosotros en estas dos aulas que representamos también podemos pensar de que las paredes van a intercambiar energía con el medio ambiente donde están, porque hasta ahora las hemos tenido aisladas, y va a ocurrir que la energía de nuestra aula va a empezar a, digamos, si se quiere, a pasar al medio ambiente y todo va a adquirir la misma temperatura. Entonces, ¿qué está pasando acá? Nosotros para poder entregar energía a estas aulas, nosotros tuvimos que martillarlas o tuvimos que irradiarla con un sol, pero ese martillo, ese gran martillo que le pegaba, la energía estaba ordenada ahí, estaba toda contenida en el martillo. Yo le pegué ese martillazo y esos 10 joules, por ejemplo, con los cuales veníamos trabajando, se metieron acá adentro y se desordenaron en forma irreversible. Entonces, si empezamos a pensar macroscópicamente y si se quiere teleológicamente, en los soles, en el Sol, la energía está toda concentrada ahí, en ese punto, que no es un punto, porque es bastante grande el Sol, pero está toda concentrada ahí. Sin embargo, el Sol la irradia por todo nuestro sistema solar. Parte llega a la Tierra, parte llega a la Luna, parte llega a Marte. ¿Y qué pasa acá en la Tierra? Y la agarramos la energía del Sol y se reparte en forma irreversible. Entonces, ¿qué está pasando con la energía esta que la tenemos concentrada y que se empieza a repartir? Está pasando otra palabrita que no teníamos acá, que es que se está degradando. O sea, que se meta dentro del cuerpo la energía y se reparte en forma irreversible, significa que se degrada la energía. Porque no la puedo recuperar. No la puedo volver a concentrar en el Sol de la forma que estaba. No puedo hacer que el martillo vuelva a tener toda la energía que tenía para cada martillazo que se le pegó. Entonces, el universo, nuestro universo, en nuestro universo se está degradando la energía. Se está desordenando. La teníamos ordenadita en los soles y ahora está toda repartida, desparramada. Entonces, hay una medida energética de esa degradación. Es decir, la física se dio cuenta de esto y le puso un nombre a esta degradación y de alguna forma u otra trató de medirla. En forma comparada, porque no se puede un valor absoluto a decir hoy tengo una degradación de 10, mañana tengo una degradación de 20, pero lo que sí podemos saber es que la degradación va aumentando. Cada vez tengo más desorden. A esta idea de degradación se le denominó, como es una medida energética también, entonces se buscó una palabrita que tuviera que ver con, que sea parecida a energía, porque es otra medida de energía, y se la denominó entropía. Entonces, la entropía trata de medir precisamente el desorden. O la entropía me dice, mirá, el desorden es cada vez más grande. ¿Qué significa? Que yo no sé cuánto vale la entropía de mi universo hoy, pero yo sí sé y estoy convencido de que mañana el valor va a ser mayor, porque la entropía va en aumento. Es decir, la entropía también es una medida del paso del tiempo. Así como cuando yo me miro en el espejo todos los días y veo que estoy más viejo, yo puedo asegurar que hoy en día la entropía del universo aumentó respecto de ayer y va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque está cada vez más desordenado esto. Y el equilibrio térmico va a llevar un momento en el cual, cuando se apaguen nuestros soles y no la tengamos más concentrada en la
La energía va a estar tan repartida que todo va a tener la misma temperatura. Y cuando todo tenga la misma temperatura, no voy a poder tener este movimiento energético de un lado para el otro. Y en ese momento, lógicamente, se va a producir lo que se conoce como la muerte térmica del universo. Entonces, fíjense por todos los lugares y rinconcitos donde fuimos pasando para tratar de explicar dos conceptos, que eran calor y temperatura. Y sin embargo, tuvimos que pasar por todos estos otros conceptos. Señores, la termodinámica es una rama que para abordarla hay que tener un gran conocimiento matemático. Está basada fundamentalmente en lo que se conoce como mecánica estadística. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con un gran número de partículas. Y para poder trabajar con un gran número de partículas tenemos que empezar a hablar de la ley de las probabilidades. Matemáticamente es muy compleja. Yo lo único que he querido hacer acá es recrearla con este modelo didáctico. Un modelo didáctico que puede ser comprendido por gente que inclusive no tenga una gran instrucción. Y por lo menos hablar en forma apropiada de lo que es calor y de lo que es temperatura.